Presentamos al flamante ministro de Justicia, José Tello. ¿Qué tal, ministro? Bienvenido. Muy buenos días, gracias. Un gusto, Nicolás. En unas circunstancias complicadas, sin duda, ¿no? Su sector, más que bueno, entre los más complicados, entre los más difíciles. Lo que ocurre es que justamente es una situación de crisis que esperamos superar en breve, porque se están haciendo todos los esfuerzos para lograr ese cometido. Y me parece que es un momento importante. Creo que el Ejecutivo está dando muestras claras de lo que estamos buscando, la solución a esta situación. Y bueno, esperamos contar pues con el apoyo también del Congreso de la República, que sin lugar a dudas esperamos va a sumar también en este esfuerzo, porque tiene que ser un esfuerzo conjunto ahora que se ha hecho el planteamiento justamente el adelanto de elecciones. Esta entrevista se coordinó ayer por la tarde. Luego, algunas horas después, la presidenta Boluarte los convocó a ustedes al gabinete de Pedro Angulo de emergencia y luego se pudo conocer el mensaje de la Nación. Vale decir, esto es casi en exclusiva, ¿verdad? Sin saberlo, sin esperarlo. Aunque ya Dina Boluarte había mostrado un talante democrático y había dicho, si la situación amerita, se propondrá el adelanto de elecciones y así ha sido. Hay quienes dicen, pero todavía abril 2024 es muy lejano. Pero claro, si es que es abril del 23, vamos a ver a los mismos actores con la misma regla de juego que nos han llevado a esta situación. Aparte, es un plazo razonable. Y te lo digo con cierta expertise electoral. Primero, un año antes de la elección, que es el segundo domingo del mes de abril, uno tiene que cerrar el padrón. Se aplica la intangibilidad normativa, es decir, que ninguna norma ya puede entrar en vigencia para que se aplique la elección del 2024. Abril está a la vuelta de la esquina, en tiempo real, está a la vuelta de la esquina. Otra cosa más, la elección tendría que ser convocada en el mes de julio. ¿Por qué? Porque desde el año 2017 se estandarizaron todos los plazos para las elecciones. Y esta elección, que sería una elección general, tendría que convocarse 270 días antes, es decir, en julio, para que se lleve a cabo en abril. En abril, claro. Y ahí empieza todo un cronograma electoral que ahora sí debería poner a prueba la reforma política aprobada en el año 2019 y que no se ha implementado hasta el día de hoy. Correcto. Elecciones primarias, por ejemplo. Y algunos otros puntos que faltan, ¿no? Incluso en la elección congresal, ¿no? Si es que va a haber bicameralidad, de voto preferencial, renovación por tercios o mitades. Hay mucho todavía por trabajar. Pero eso, por ejemplo, va hacia un tema que sí quiero ser bastante enfático porque fue el lineamiento que también tuvimos ayer en el Consejo de Ministros por parte de la Presidenta de la República. Y es, lo que venga a ser la reforma política hay que separarlo del adelanto de elecciones. El adelanto de elecciones es algo que va en un proyecto de ley que justamente se le encargó al Despacho de Justicia que se elabore, está listo, va a ser presentado al Congreso y ese proyecto de ley justamente busca el adelanto de elecciones. Lo que sí hay que ser bien claro es que la reforma política ahora tiene que ser un proceso en el cual se haga un balance. Definitivamente también tenemos el lineamiento por parte de la Presidencia de que Justicia también tenga una propuesta de reforma política, pero eso sí, consensuando con la sociedad civil. Por lo que se busca es consensuar con la sociedad civil, con los actores, también con los partidos políticos, movimientos regionales. O sea, hay que escuchar en diferentes espacios a muchos actores y especialmente algo que quiero resaltar, darle también su lugar a los entes electorales que son los organismos especializados, son los que conducen la elección. Te lo digo porque cuando he podido ver el tema anteriormente, el tema electoral, siempre me ha llamado la atención que puede haber opiniones técnicas muy sólidas respecto a cómo funcionan realmente las cosas y qué medidas se tienen que tomar legalmente para mejorar los procesos. Sin embargo, estas son desatendidas. ¿Por qué? Porque prima el carácter político. En el Congreso puede llegarte una propuesta muy sensata del Jurado Nacional de Elecciones por la iniciativa legislativa que tiene con todo el sistema electoral, pero finalmente, pues, producto de la conversa política, esto se trastoca y ya pierde un sentido técnico. Entonces, por ejemplo, ahí hay que apegarse mucho al tecnicismo. Tiene que haber también una concesión por el lado político para tener realmente, pues, algo que en la práctica, ya como una reforma política aprobada, luego de un consenso, sea algo, pues, que nos sirva. Ahora, esta reforma política puede tener también dos etapas: generar una inmediatez en lo que se refiere a las elecciones del 2024, pero también mirar elecciones que pudiesen venir en el año 2026 como las regionales y municipales. Sí, bueno, son varios puntos los que ha tocado. La primera, el primero, mejor dicho, es que esta es una propuesta del Ejecutivo.
que no decide el Ejecutivo, No. decide el Legislativo. El Congreso de la Congreso. República es el plenipotenciario, pero sí tenemos iniciativa legislativa y la Así es, estamos para presentar haciendo. un proyecto que puede ser rechazado. Pero también, pero claro, pero expresamos la voluntad nosotros como Es que, Ejecutivo. ¿por qué resalto esto? Porque las protestas hoy sociales tienen que ver con el desprestigio del Congreso. Entonces, y además que están pidiendo el cierre del Congreso, que no va a ocurrir, No. pero sí el adelanto de elecciones, que es lo que sugiere la presidenta de la República, ¿no? Por supuesto, y es un adelanto de elecciones que sin lugar a dudas constituye una medida legítima porque también fue parte del discurso de la propia presidenta de la República. O sea, esto es algo que siempre ha estado ahí y que ya ahora sí se está formalizando a través de un proyecto de ley. Ahora, de todas maneras, de un inicio lo dijo la presidenta Boluarte, hay que esperar cómo recibe esto el Congreso, pero hay que esperar también cómo recibe la ciudadanía en protesta. Porque por un lado quieren adelanto de elecciones, pero por otro lado no quieren a los mismos actores. Y van a estar los mismos actores si es que no se realiza la reforma política. Y por otro lado, lo que tiene que hacer la población es, los que quieren ejercer su derecho de protesta, hacerlo sin violentismo, hacerlo como debe ser. Respetando el derecho de Por los supuesto, que no quieren de protestar. los que no quieren y también no bloqueando pistas y generando problemas de transitabilidad que creo que afecta a muchísimas personas. O sea, la protesta tiene que ser con el marco normativo porque es un Estado de Derecho. Lo que sí queda bien claro y se tiene muy, muy presente es que hay que marcar un principio de autoridad. Y eso, por ejemplo, ante la legitimidad que da esta propuesta del Ejecutivo de adelanto de elecciones, viene también el tema de la aplicación de la ley, estado de emergencia. Se tiene que poner orden en determinados lugares, garantizando, sin incurrir en actos de violencia ni nada, o sea, medidas represivas muy severas, todo dentro de lo normal. Claro. Se tiene que poner orden porque tenemos que avanzar como país. Bueno, acabamos de conversar con el gobernador regional de Apurímac y efectivamente le decía, vamos a ver cómo también reaccionan en Andahuaylas ante el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte, porque el estado de emergencia, efectivamente, yo decía, hablaba de la represión, porque se está yendo de las manos, porque hay heridos y porque hay enfrentamientos, no se está respetando el principio de autoridad. Pero él me decía algo muy cierto, nosotros queremos un estado de emergencia para que se calmen las aguas y propiciar un entorno de diálogo. A eso tenemos que apuntar. Y en ese sentido, según nos puede comentar usted de ayer en la reunión del Consejo de Ministros, esto va a ir con una segunda medida, vale decir, con que se trasladen algunos ministros o hasta la propia presidenta Boluarte. Eso es algo que se está viendo y está, como se dice, en tratamiento continuo. O sea, como va evolucionando la dinámica, sí, claro. Se tiene que ver eso. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una directiva muy clara. Acá no somos ministros de escritorio, somos ministros de campo. Y tenemos que ir al campo si así lo amerita la situación. Y hay algo muy importante también, el hecho de articular con los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Pero son los que justo están en esta época tan difícil porque están renovando. Pero ahí ahora viene en detalle. Estamos en cercanía con los electos, con los que están dejando el cargo y con los electos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, generar esa dinámica. ¿Por qué? Porque ellos van a estar en ejercicio del cargo desde el 1 de enero del año 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2026. Sin Entonces, duda. Y tienen claro, una representación. Es que lo que es importante es que el Estado se articule. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es el nivel de articulación con el gobierno regional y el gobierno municipal. Y obviamente ir de la mano en esto con el Congreso. Esperamos que así sea, porque ellos también tienen en esto un rol importantísimo. Son la representación nacional finalmente, son quienes fiscalizan y lo tienen que hacer con la seriedad del caso y también la responsabilidad. Y por otro lado, son también quienes legislan y justamente hemos hablado de reformas políticas que ameritan pues una labor legislativa importante. Incluso más representación, aunque no les guste, que los congresistas, ¿no? Esto ya le hemos hablado antes, por mayor cantidad de votos, ¿verdad? Ahora, ¿no consideran por lo menos desafortunadas las declaraciones del premier Angulo cuando dice hay infiltrados, hay intereses políticos? Las personas en protesta, porque hay de todo, espontánea y libre, consideran que se menosprecia su mensaje o sus demandas. Hay cierta información que maneja el presidente del Consejo de Ministros y lo que dice lo dice con el asidero de esa información. El Estado tiene todo un sistema de inteligencia y obviamente lo que se busca es garantizar el orden público. Lo que ha manifestado el presidente está sustentado evidentemente en reportes de inteligencia y es normal. Y lo que sí tiene que dejar bien en claro en esto... O sea, sí hay sectores que quieren generar convulsión. Pero ahí viene el tema. La población no les tiene que seguir el juego. Y invocamos a la población a que no siga el juego del violentismo. ¿Los están manipulando? Sí,
Entonces, si vamos a darle una salida política a esto, también por el lado de la población tiene que sopesarse esto, definitivamente. Tiene que sopesarse y tiene que hacerse, en este caso, ya un tratamiento diferenciado. O sea, tenemos que ir, como lo he dicho, la protesta es buena dentro de los parámetros normales. El violentismo ya no es algo que está dentro de los parámetros normales, los parámetros legales. Eso es lo que nosotros tenemos que sí enfrentar. Y sí vamos a tener mano firme en ese punto, porque, lo vuelvo a resaltar, el principio de autoría se tiene que hacer respetar. ¿Hay alguna postura preliminar del Congreso que ustedes han podido conocer, que la propia presidenta haya podido conocer, en cuanto a este proyecto de adelanto de elecciones? Bueno, es algo que ellos también ya han estado tratando. Es más, ya hay un avance sobre el tema, claro, un dictamen. Bueno, vamos a sumarnos a ese dictamen. Vamos a pedir que esto sea atendido sin pase de comisión, con la prioridad que se amerita un proyecto que viene del Ejecutivo. Y así lo manda la Constitución y el Reglamento del Congreso. O sea, correcto, por ese lado vamos a activar ese tipo de mecanismos para que se priorice y se atienda. Y esto sí tiene que pasar al debate pronto. Esperemos que en el Congreso de la República esto entre a debate ya. Ya mismo, correcto. Y usted mencionaba el tema de la reforma política que va en cuerdas separadas, ¿verdad? Pero como experto en derecho electoral, le pregunto, ¿cuáles son las reformas electorales? Ya lo hemos conversado en anteriores entrevistas, las cosas que tienen que cambiar, pero ¿cuáles serían puntualmente? O sea, por ejemplo, la democracia interna. La ciudadanía pide nuevos actores, pero creo que muy pocas personas quieren hacer política en este país, ¿no? Habida cuenta de lo que estamos viendo. Claro. Lo que pasa es que hay situaciones que ya también hay que prever de que no van a cambiar como una varita mágica con la ley. No, o sea, no hay ninguna ley que nos garantice, por ejemplo, y en eso también se invoca siempre al ciudadano, no hay ninguna ley que nos garantice buenas autoridades, solamente tu voto consciente. Acá tiene que haber también un tema de formación en lo que se refiere a la cuestión cívica, a lo cívico, a los ciudadanos. Correcto. O sea, se tiene que trabajar mucho eso, pero más allá, lo que tenemos que ver ahora es que en la reforma política lo que tenemos que buscar es una democratización de los partidos y movimientos regionales. Correcto. Lo que se tiene que ver también es, por ejemplo, que en instancias subnacionales se corrijan algunas cosas. El tema de la reelección por una sola vez podría ser algo interesante. De los congresistas. Claro, no. O del presidente. Podrían ser, o sea, esto es una opinión personal. Por favor, acá quiero deslindarle lo que, por ejemplo, viene a ser en todo caso, a ver, sin adelantarse, digamos, pero díganos en su opinión, ¿cuáles son los temas que deberían por lo menos discutirse, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha dicho mucho, se ha hablado de la bicameralidad. Se ha hablado mucho de la renovación por tercios o mitades, como en Estados Unidos. Yo considero, y es una opinión personal, que eso no va. ¿Por qué? Estaríamos en campaña permanente y en destrucción permanente. Pero usted ha planteado algo, quizá volver a la reelección presidencial, quizá una gestión, pero de 6 años, 7 años y no más. No, a ver, vamos a precisar. Igual en el Congreso. Vamos a precisar. No he tocado el punto, Nicolás, de la reelección presidencial, pero sí he tocado, por ejemplo, en más de una ocasión, y como una opinión personal, bajo un carácter técnico, el tema de la reelección a nivel regional, municipal, de alcaldes, hasta por una sola vez, y también, además, lo que viene a ser la reelección congresal por una sola vez. Pero, más allá de eso, el tema de nivelar los plazos, por ejemplo, para el mandato, 5 años, en el caso de los gobiernos subnacionales, al igual que en el gobierno nacional. Correcto. El hecho de que, por ejemplo, se pueda ver lo de la bicameralidad, todo eso son propuestas técnicas. En algún momento las hemos conversado cuando he tenido gusto de estar contigo, no como ministro, sino además como especialista en materias electorales. Correcto, sí. Pero ahora, por ejemplo, estas propuestas, que podemos trabajarlas en justicia, finalmente tienen que ser también consensuadas en un Consejo de Ministros, porque esta es una propuesta, o podría ser una propuesta del Ejecutivo. Y en el Acuerdo Nacional. De pronto. Es que lógico, tras eso tiene que verse lo del acuerdo nacional, quizás antes de que pase por Consejo de Ministros, quizás después, pero esa es una cuestión que se decidirá en su momento, porque sí quiero mencionar que los tiempos para la reforma política son distintos de lo que estamos viendo ahora y que es lo prioritario que se le adelanta. Sin duda, sin duda. Y en tema de democracia interna y ya lo orgánico, hay la posibilidad, cabe la posibilidad de que se flexibilicen los requisitos para tener nuevos actores, nuevos partidos, nuevos movimientos, o eso colisiona con la primera reforma, digamos, ¿no? Que lo que busca es institucionalidad. Sí, pero la institucionalidad también tiene que ir muy acorde con lo que viene a ser, pues, la representación, ¿no? Y la realidad. Entonces, en ese momento, en esta convocatoria de ancha base para ver el tema de la reforma política,
escucharemos a los movimientos regionales, a los partidos políticos, que tienen sus cuestionamientos, por ejemplo, en el último proceso que han visto muchas complicaciones con el uso de las plataformas, con el tema de los requisitos, en fin, ¿no? Hay que escucharlos. Siempre he dicho, por ejemplo, que los organismos electorales, a veces, sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones, recibe muchos cuestionamientos cuando en realidad solamente aplica una ley que la da el Congreso. Finalmente siempre es el tema de la ley y eso sale del Congreso de la República. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de las propuestas legislativas que tengan que darse, estas se tienen que dar en consenso, pero sobre todo teniendo en cuenta algo muy importante, y es la opinión de los órganos electorales que son los que conducen la elección o los procesos democráticos de participación ciudadana dentro de lo que es pues, su propia labor. Entonces, sí me parece que el tema político tiene que, en este caso, pues también ir aparejado con lo que es la cuestión técnica y se le tiene que dar ese realce, porque hay aspectos, por ejemplo, hay reforma política, sobre todo aspectos procesales, que ya, si se discuten desde una manera política, no van a ser tan bien llevados. Lógico. Tienen que ameritar básicamente un entendimiento técnico que son los organismos electorales. Hemos llegado a una polarización que efectivamente se puede poner en tela de juicio todo, ¿no? De hecho, y aunque se demostró que las elecciones del 2021 fueron justas, transparentes, no hubo fraude, pero ciertamente todavía está en el imaginario de cierto sector de la población que o consideran que no son las personas idóneas los representantes del Jurado Nacional de Elecciones y OMPE. ¿Cómo llegamos a ese punto? De generar en la ciudadanía confianza nuevamente en el ente electoral, ¿no? Bueno, los entes electorales están trabajando como debe ser. Acaban de trabajar en las municipales y regionales, a mí me queda claro. Claro. Pero va a ser un punto que se va a poner en tela de juicio y estoy seguro que sí. Hay algunas decisiones, por ejemplo, de los órganos electorales, principalmente jurados, quien administra justicia en materia electoral, que definitivamente pueden, dentro de lo que es un debate abierto con organizaciones políticas, pueden haber ciertos reparos, pero finalmente también tenemos que entender una cosa: la Constitución ordena de que ellos administren justicia en nombre de la República. Para hacerlo, lo tienen que hacer de la mano con la ley vigente, que la tienen que aplicar. Entonces, los criterios de los jueces electorales es algo que se tiene que respetar, porque se tiene que respetar el Estado de Derecho. Y nuevamente, el jurado administra justicia en materia electoral. El Tribunal Constitucional lo hace en el control concentrado de la constitucionalidad. El Poder Judicial es la justicia ordinaria, el fuero militar y policial. Y podemos ir ahí a entender de que hay todo un sistema de administración de justicia que tiene que ser respetado y que tiene justamente que ser autónomo. Y eso es algo, por ejemplo, en lo que todos nosotros debemos ser muy observantes. Desde el Ejecutivo, por ejemplo, respetuosos completamente de toda esta situación. A propósito de respetuosos, me permito preguntarle, ya nos queda poco tiempo, sobre la situación del expresidente Pedro Castillo. Porque al inicio de la gestión, hace unos pocos días, cuando la presidenta Boluarte dijo me gustaría visitarlo, se prendieron un poco las alarmas, ¿no? Y también porque se deslizó al inicio ese tema del asilo político. Un mensaje desde México que finalmente creo el presidente López Obrador se echó para atrás. Parece, dijo, no, yo no interfiero, ya no se habló más, incluso con la visita del embajador mexicano en nuestro país. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la postura del Ministerio de Justicia y del gobierno de la presidenta Dina Boluarte con respecto a el golpista Pedro Castillo? A ver, acá he mencionado hace un instante lo que es el Estado de Derecho, lo que es la separación de poderes. El tema que ahora atraviesa, o esta situación que atraviesa el expresidente Pedro Castillo, es una situación que está en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial. El Estado peruano tiene en la presidenta y en el Ejecutivo la labor de las relaciones internacionales, o sea, es la representante hacia afuera. Correcto. Entonces, si ha habido un pedido o algún tipo de comentario que se ha podido realizar de un país extranjero. Correcto. No oficial. No oficial. Hay que dejarlo ahí. Me parece que está clarísimo que no hay tampoco, y no debería haber, la intención de injerir en un tema nacional, en un tema peruano, y sobre todo en un tema donde incluso el Ejecutivo, el Legislativo y cualquier ente público no puede interferir, como es el tema judicial. Claro. Por supuesto. Claro. Nada más. O sea, acá no puede haber indulto porque tampoco hay ninguna pena. Este es un tema judicial. No puede haber asilo porque hay en ciernes un proceso. Es un proceso judicial. No hay un salvoconducto, no hay posibilidad. Nadie puede interferir. Y no hay intención tampoco. Es que no es que, o sea,
Es que acá no hablamos de intenciones, acá no hablamos de un aspecto subjetivo, Nicolás. Acá hablamos de la aplicación objetiva de la ley en un Estado de Derecho. Y la ley dice que lo que está judicializado y se ve en el fuero judicial, nadie puede intervenir, nadie. Y eso es importante. Si es un tema interno así, con mayor razón, desde afuera, se tiene que respetar la soberanía del pueblo peruano. Hay quienes consideran que ayer se ha vulnerado la Constitución al no dar una reflexión mayor en el Congreso, en el Pleno, y vía comisión permanente para quitarle la prerrogativa del antejuicio político al presidente Castillo. En buena cuenta, quitarle la inmunidad. Artículos 99 y 100. Ya no como ministro, de pronto como abogado le pregunto, ¿procede lo que ha ocurrido ayer en el Pleno? Es que eso es un tema que va, y acá no puedo tampoco el desentenderme en un tema de esa naturaleza porque estamos hablando de un poder del Estado. O sea, sí tengo que decirte que el Congreso de la República es autónomo, es soberano, es nuestra representación nacional. Puede tener mucho cuestionamiento, pero los congresistas son los que representan a todos los peruanos, porque es la representación nacional. Legisla, fiscaliza y además también representa. Entonces, acá hay que dejarlos a ellos en su prerrogativa, que tomen las decisiones que hayan tomado. Son decisiones políticas, perfecto. Están tomadas y hay que ser respetuoso de eso, por separación de poderes. Y lo último que quiero consultarle es, ¿qué le pidió, qué conversó con la presidenta Boluarte cuando lo convocó? Porque en este momento deberíamos estar hablando de otras cosas, grandes brechas de justicia en este país, ¿no? Pero ahora está usted abocado a lo que se viene, a este proyecto de adelanto de elecciones. Hay, más que el tema de adelanto de elecciones, una serie de puntos importantes que vamos a tratar de ver en la cartera de justicia, porque la presidenta no solamente ve el tema inmediato que es esta crisis, que conlleva justamente lo del adelanto de elecciones. Hay muchos más temas. Claro que sí. Políticas penitenciarias, tema de formalización. Eso se conversó con ella cuando lo convocó. Es que hay muchas cosas. Y algo que también, y voy a ser bastante claro en esto, que me hizo decidir, y hablo a título personal, sobre el hecho de aceptar esta convocatoria, es justamente la pluralidad. Hay un respeto a la pluralidad en este gabinete y eso me parece que es algo bastante importante, porque partamos por algo. Es un principio democrático la pluralidad y sobre todo también el hecho de resaltar el aspecto técnico. Lo que se busca, además de esta convocatoria plural, es resaltar el aspecto técnico y creo que las personas que hemos sido convocadas estamos abocadas en esa línea. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Estuvo con nosotros el ministro de Justicia, José Tello. Nos despedimos. El tiempo nos ha ganado. Gracias por estar ahí, por informarse a través de TV Perú Noticias. Nos reencontramos mañana, edición matinal 6 en punto.